Hola Capricornio, buenos días, bienvenido al día astral. Qué bendición estar leyendo para ti el día de hoy. Hoy vamos a hacer tu especial amor, ¿sí? Primero que todo vamos a sacar tu mensaje de los arcángeles el día de hoy. Y recuerda que si deseas participar en el sorteo de una lectura privada, debes cumplir todos los requisitos que vamos diciendo durante el video. Por eso es necesario que lo veas completo y primero que todo te suscribas. Vemos el mensaje del arcángel Metatrón para ti el día de hoy. Te dice: enfócate en el momento presente. Enfoca tu atención en lo que tienes que hacer en el momento presente. Pide nuestra ayuda si necesitas apoyo para regresar al orden. Nosotros te asistiremos con guía e inspiración para lograr tus objetivos. Mira que es una promesa muy bonita y te está diciendo: pide. Pide con toda la fe, con todo el corazón el día de hoy y durante los próximos días para que una situación en específico en el amor, puede ser, o en otra área de tu vida, regrese al orden. Esta lectura es general. Si tú ya deseas algo personalizado, puedes contactarme. En mi primer comentario y en mis redes sociales están mis datos de contacto. Y toma lo que resuene y el resto déjalo ir. El especial amor tiene 3 partes, que es un mensaje general para todas las áreas de tu vida, mensaje para los que están solteros y los que tienen una conexión. Deja tu pedido de oración ya mismo en los comentarios. En sueños tendrás revelaciones. Mira que los próximos días son súper decisivos para que este 2022 marque la diferencia respecto al resto de años de tu vida, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es importante que prestes atención a las señales que el universo te está diciendo para que tomes buenas decisiones, decisiones diferentes a las que has tomado quizá en años previos, ¿sí? Y que definitivamente pueden transformar tu vida. Así que mucha atención a los sueños. Fecunda al mundo con tu amor. Bueno, eso no nos habla directamente de colocarnos a tener hijos uno tras otro, sino que nos está hablando de llevar amor a todas y cada una de las cosas que hacemos. Hay situaciones a las que hay que ponerles amor. Esto no quiere decir perdonar cosas que vayan en contra de nuestra dignidad, pero sí me dice que veas o trates de ver con ojos de compasión y de amor ciertas situaciones para que se pueda hacer más fácil perdonar. Recuerden que perdonar no necesariamente es quedarnos o continuar con alguien que nos hace daño, pero sí es darnos cuenta de que es un ser humano que falla, que le falta evolucionar espiritualmente y que podemos soltar sin rencor. ¿Listo? Bueno, y si tú crees que esa posibilidad de perdón y de sanación llega a tu vida, escribe gracias universo en los comentarios, porque cuando tú lo escribes lo traes del plano espiritual al plano físico. Entonces por eso es importante decretarlo. Tu obediencia es poder. Mira que nos habla mucho, ¿no? De hacer las cosas bien, de mirar estas señales de sueños que en los próximos días van a ser fundamentales para que puedas tomar buenas decisiones. Pasamos en este momento a la segunda parte de nuestra lectura, ¿sí? Que es la que tiene que ver con los que están solteros. Los solteros para mí son los que no salen con nadie ni sienten nada por nadie. Iniciales importantes en el amor para todos los Capri: la letra N, la letra Q, la letra U y la letra U. Recuerden que puede ser la inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esa persona especial. Veamos en este momento mensaje de las hadas y los ángeles para todos los solteros. Mensaje canalizado por las potestades Camael. Dice: te tienes mucha confianza, sí, y así debe ser o deberás tenerla. Cualquier argumento es un recurso para conseguir lo que te propones. Mira que te está diciendo que tú eres capaz de lograr, tú eres capaz de conseguir todo aquello que surja de tu corazón y tenga, digamos, como sentimientos nobles. Que no te dejes como amilanar porque a veces las cosas o el amor no llega tan rápido como tú quisieras,
sino que tomes como que cada cosa siempre llega a su momento, pero que confíes realmente en que puedes conseguir todo aquello que te propones. Vamos a ver qué se viene y qué te aconseja. ¿Qué se viene en estos días? Veo que algunos de los Capricornio podrían estar recibiendo una noticia un poco compleja, sí, definitivamente. Algunos de ustedes han recibido o van a recibir una noticia compleja respecto a una persona que sentimentalmente en cierto punto de la vida pues fue bastante importante para ustedes. Sí, veo que esto les va a permitir terminar de hacer un cierre, sí. Pero ¿saben qué es lo que me gusta aquí? Que esta torre se encuentra de la manera vertical original, no invertida. Y esto me habla de que por fin algo se derrumba o se termina de manera definitiva y te da la posibilidad de continuar. Sí, veo que algunos de ustedes están esperando justicia en una situación y eso se va a dar, no en un futuro cercano, más bien lejano. Por eso no vayan a tender a desesperarse. Algunos de ustedes terminaron con ciertas personas, ¿sí? O salieron y las cosas acabaron mal con alguien. Y en este momento que están solteros se están dando cuenta o van a darse cuenta de que quizá esa persona esté con alguien más o continuó con quienes les engañaron. Y es como si hubiesen continuado felices sin recibir ningún tipo de castigo de karma por las malas actitudes que tuvieron con ustedes. El universo quiere que sepan que todo en esta vida se paga y que bien sea en este momento o más adelante, cada persona siempre va a recibir su merecido. Que tú te enfoques en sanar, que tú te enfoques en sanar estos traumas, porque a veces lo que sucede es que estás atrayendo personas que solamente te causan daño debido a que hay cosas de tu niño interior que están sin sanar. Por eso es que tus relaciones una y otra vez fracasan. Entonces, enfócate en sanar. No te enfoques en ver si el otro o la otra ahorita está feliz. Ese no es tu problema. Pero enfócate en sanar y en mejorar tú mismo. Vamos a pasar ahora a la lectura para los que están en una conexión o en un vínculo con alguien, ¿sí? Puede ser el crush, el novio, el esposo, el amante, la ex. No se asusten, por ahí viene un gatito. Puede que estén juntos o separados o en contacto cero. Mensaje canalizado por el negativo Malkidael. Tienes que subir tu autoestima y sentirte capaz de conquistar por tus propios medios. Mira que es bastante irónico, ¿sí? Porque normalmente ustedes son un signo que es líder, pero a veces hay personas que llegan y es como que nos hacen olvidar esto, ¿no? Nos hacen olvidar la confianza. Y hoy te está diciendo que en cuanto a las relaciones eres capaz de conquistar. Veo que, bueno, esto es lo que quiere decirte respecto a lo que siente, a lo que piensa, a lo que quiere, a lo que espera de ti, qué se vendrá y qué te aconseja el tarot. Bueno, respecto a lo que siente, bueno, antes de que me olvide, veo que algunos de ustedes están saliendo con personas de signo Escorpio, Tauros, podría ser Virgo, otros Capricornio, en ese caso guíense por su ascendente, y Libra. Tauro está muy marcado. Respecto a lo que siente, este 5 de copas nos dice que es una persona que siente demasiada afinidad por ti. Hay alguien pensando en todas las alegrías que tú le das a esta persona, a que el nivel de química, el nivel de compenetración que siente por ti, pues es bastante alto, es bastante elevado. En cuanto a lo que esta persona piensa, dice que piensa que ustedes dos cada día podrían estar mucho más unidos si realmente se proponen superar cada uno de los obstáculos que hay, digamos, como alrededor de ustedes. ¿Qué es lo que quiere? Superar una situación del pasado en el cual hubo bastante celos y desconfianza. Te explico. Puede ser que esta persona
y tú tuvieran un problema de confianza en el pasado, o puede ser que esta persona por relaciones previas sea celosa y necesite superar una situación para poder estar en paz y en tranquilidad contigo. ¿Qué espera de ti? Que realmente no te enfoques solamente en lo malo del vínculo o la conexión, sino que definitivamente puedan, como, ¿qué te digo yo?, establecerse mejor. ¿Qué se viene para esta conexión? Si la relación está lejana o si hay contacto cero, aquí veo movimiento, acción o viajes a través de este 9. ¿Y qué te aconseja el tarot? Que si bien es cierto, esta acción se va a dar, establezcan esto de manera continua, es decir, que no estén acercándose, distanciándose, un día con atención, otro día no, sino que la cosa sea un poco más constante, más estable. Bueno, quiero que en este momento vayas a tu signo ascendente para que complementes tu lectura, porque si no esto va a quedar a medias. Siempre, siempre debes ver tu ascendente. Si no lo conoces, en el primer comentario hay un video para que tú mismo lo calcules. Y si no, quiero que vayas en este momento a ver el último video de Cáncer, ¿sí? El último que te aparezca. Y ese video pues traerá el complemento. Si quieres participar en el sorteo de 2 lecturas, debes cumplir todos los requisitos, que son suscribirse, activar la campanita, darle like a este video, escribir la palabra gatito en los comentarios, así sabré que lo viste completo y mereces participar, ¿ok? Bueno, síguenos en redes sociales, invita a tus amigos y así cada día podremos ayudar más animalitos. Bendiciones.